Bien, Mauro, muchas gracias por invitarnos a este paseo inusual en la mañana de Arriba Gente. Nos metemos en otros temas de actualidad nacional. Es momento de recibir a la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, del sector Ciudadanos, quien presentó un proyecto alternativo al de tenencia compartida. Para conocer los detalles la recibimos esta mañana. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenida. Muy bien, Bienvenida. un gusto estar con usted. Bueno, un proyecto que fue muy polémico y que de alguna manera dentro de la coalición has marcado una posición distinta con estos cambios. Me gustaría contarle a la gente cuáles son los cambios que se proponen a este proyecto. Sí, primero que nada aclarar que no es un proyecto alternativo, sino que nosotros trabajamos en base al proyecto que ya viene con media sanción del Senado, que fue los que se presentaron originalmente por el Partido Nacional y Cabildo Abierto hace 2 años y que luego en el trabajo de la Comisión del Senado se unificaron y tuvieron algunas modificaciones. Nosotros introdujimos algunas modificaciones a ese proyecto con media sanción. O sea, no es un proyecto alternativo, son modificaciones sustitutivas al proyecto que hoy en día tiene media sanción, que ya venía del Senado de la República. Nosotros de un primer momento dijimos que no estábamos a favor de que se revisara todo el universo de las medidas cautelares porque esto suponía un riesgo para los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque las medidas cautelares, recordémosles a la audiencia, que son medidas de protección, ¿verdad? Que un juez decreta a raíz de una situación que puede ser de violencia o no, pero que ante la menor duda, la protección de los menores es el foco principal. Se protege, ¿verdad? para investigar y posteriormente se evalúa si siguen o no esas medidas. Exactamente. Entonces, a raíz bueno, del estudio, de los diferentes intercambios que han habido, de las diferentes opiniones que hemos vertido y que hemos consultado además a determinados profesionales idóneos en la materia, a quienes trabajan día a día con estas situaciones, es que elaboramos estas modificaciones y que las introdujimos al proyecto que, como recién les conté, que tiene media sanción. Una de ellas, o 2 de ellas, que son las más destacables, es que nosotros pedimos que no se revise todo el universo de medidas cautelares, sino que solamente sean revisadas aquellas que no tengan como origen una denuncia que haya estado en lo penal, o sea, una denuncia una medida cautelar que haya sido decretada por una situación de delito o una conducta de apariencia delictiva. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de que queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y si hubo un juez penal o un juez especializado en violencia basada en género que decretó una medida cautelar, en este caso hablamos de una medida cautelar de restricción de visita o de acercamiento de ese progenitor hacia esos niños, es porque el juez entendió que había un riesgo, ¿no? Entonces, no queremos que se revisen aquellas conductas que supongan un riesgo para estos niños, sí proponemos que puedan revisarse aquellas, por ejemplo, que se originen por denuncias económicas, patrimoniales o financieras, que entendemos que no supone un riesgo, pero tampoco queremos decir que no merezcan esa medida cautelar. Simplemente decir que el juez de familia común, que es quien va a revisar esa medida cautelar, que es lo que propone el proyecto de ley, sí es idóneo para poder revisarla y poder, de algún modo, cesar esa medida cautelar, modificarla o dejarla vigente como estaba, ¿no? Diputada, quienes defienden este proyecto tal cual está, sin esas modificaciones que se pretende introducir, señalan que hay un juez de garantía que debería revisar porque puede haber denuncias falsas, que todavía no se han podido cuantificar realmente cuántas son, pero que entienden se dan ese tipo de situaciones y muchas veces quienes pagan son los niños y los propios padres que no se pueden ver. ¿Qué se responde al respecto sobre ese tema? Reconocemos... ¿Un juez tiene hoy las herramientas para poder evaluar cada una de las situaciones? Primero que nada, un juez, el proyecto con media sanción lo que dice es que un juez de familia común, esto es algo muy técnico, revise la medida cautelar que fue decretada por un juez penal o un juez especializado de violencia basada en género, que en su mayoría son quienes decretan estas medidas cautelares. No tienen la misma especialidad. Claro. O sea, no puede un juez de familia común revisar una medida cautelar que fue decretada en lo penal. O un juez especializado en violencia basada en género, porque no tiene la misma especialidad. O sea, alguien con menos idoneidad revisa algo que hizo otra persona más idónea en esa materia. Exactamente. No tienen la misma preparación, ¿se entiende? Entonces, primero decimos que esto es algo nuevo que propone este proyecto con media sanción. Es una situación procesal nueva, ¿verdad? Segundo, decimos, a ver, ¿en qué parte del articulado del proyecto con media sanción se modifica la ley 19.580, que es la ley que origina esas denuncias falsas? En ninguna parte del proyecto. Acá nos estamos quejando de una situación que se ampara en la ley de violencia basada en género, que no estamos hablando que está mal esa ley, al contrario, es una ley que vino el legislador de la época, le impulsó para solucionar un gran flagelo que seguimos teniendo como sociedad, que son los femicidios y los abusos a los menores.
y dio protección a esa situación. Pero también es cierto que se abusó del instrumento jurídico, como también es cierto que se votó sin presupuesto, o sea que se está incumpliendo casi en su totalidad. ¿Qué pasa con las denuncias falsas? También hay un artículo que las denuncias falsas intentaría buscar por lo menos una pena a aquellas personas que realizan una denuncia falsa. A ver, nosotros en estas modificaciones se introdujo un artículo 14 en este proyecto con modificaciones, donde nosotros creamos un agravante en algo que ya existe, que es la 179 bis del Código Penal, donde habla de la simulación de delito, ¿no? Y nosotros planteamos que haya un agravante para aquellas denuncias que se detectan que son de mala fe entre progenitores y que por lo tanto se obstruya el vínculo a través de las medidas cautelares y que sea punible. Obvio que si el juez detecta y tiene evidencia de que es una denuncia falsa, que sea castigado severamente con todo el peso de la ley quien lo hace, porque está muy mal que una persona tenga a sus hijos de rehenes por haberse separado de su pareja. No se puede dañar a un niño, niña o un adolescente y tampoco una familia. Claro, es un terreno arenoso ese igual, ¿no? De comprobar, yo que sé, una violencia psicológica o un evento de violencia que no se sostuvo después en el tiempo y capaz que ya no tiene consecuencias cuando se denuncia. Es difícil de probar todo. A ver, el Poder Judicial carece también de determinados recursos, ¿no? No solamente económicos, sino de peritos. Acá nosotros siempre dijimos y siempre defendimos, y yo he venido acá a hablar del Poder Judicial y de los juzgados de género, que el Poder Judicial carece de personal idóneo para poder peritar estas situaciones y dar a tiempo con situaciones de violencia y cuántas cosas evitaríamos, ¿no? Sin lugar a dudas que estamos hablando de situaciones que se pueden detectar con el debido perito. Pero bueno, estamos votando, vamos a votar o deseamos votar un nuevo instrumento jurídico sin dotar de recursos al Poder Judicial. O sea, estamos votando algo para que se incumpla totalmente nuevamente. Y no estamos dando la solución al problema de fondo, que es, bueno, me denunciaron de forma falsa y me decretaron medidas cautelares. No puedo ver a mi hijo y tengo miedo porque si no me va a denunciar porque le escribo por WhatsApp y la acoso. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar en ver cómo modificarlo, porque quizás el instrumento desbalanceó para un lado Diputada, ¿y qué la apoyo balanza, están teniendo? Porque, por ejemplo, Goñi, que ha sido un defensor de este proyecto, le ha criticado sobre este tema. Yo entiendo mucho al diputado Goñi, quizás sea un convencido de que este sea el instrumento adecuado para poder solucionar esta situación. Yo recién les expresé que no. El diputado Goñi integra la Comisión de Constitución y Código, la cual está llevando adelante el estudio de este proyecto de ley. No comparto, obviamente, él me trató como que era una falta de respeto que yo haya introducido cambios, modificaciones. Todo lo contrario, desde que se iniciaron estos debates desde la Cámara de Diputados, nos hemos manifestado en contra de esto y hemos tratado de aportar. Lo han hecho los senadores del sector ciudadano, Pablo Lanza y Carmen Sagnetti, muy bien, que gran parte de sus aportes fueron llevados adelante y están introducidos en el proyecto de ley. Pero también nosotros tenemos que tener la oportunidad de poder trabajar y aportar en este proyecto de ley cuando creemos que no es la solución. El diputado Goñi a mí no me puede prohibir aportar modificaciones a un proyecto de ley que se está trabajando en la Cámara. Él no puede prohibirme a mí, porque es el trabajo parlamentario, es el proceso que se tiene que hacer. ¿El Frente Amplio acompaña esta iniciativa? El Frente Amplio ha planteado su reparo, obviamente, en cuanto a los proyectos originales, en fin, todo. Cuando se introdujo este proyecto de ley, cuando presentamos este proyecto de ley con modificaciones, ellos me llamaron para decirme, bueno, que ellos querían estudiar estas modificaciones, que ellos quieren trabajar en una solución también, en ver, a ver, si realmente nuestros aportes son valederos como para que ellos puedan votar alguno de ellos. Obviamente que no me han dado su opinión respecto a las mismas, pero bueno, nosotros confiamos en que la comisión... Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene una contradicción, está directamente en cosa contra del proyecto en sí y de alguna manera sería terminar votando un proyecto de ley. Bueno, no sé, yo no le puedo decir lo que hace el Frente Amplio. Lo que sí me han expresado a mí, por lo pronto, es que quieren estudiar el proyecto de ley como se estudió el otro, quizás. Son temas muy sensibles que no tienen unanimidades en el Parlamento. O sea, que tienen que tener el tiempo... este proyecto modificado entonces? ¿Cuál es el proceso que le sigue? Y bueno, está en la comisión. Ahora el miércoles vamos a ir a argumentar a favor de estas modificaciones a la Comisión de Constitución y Códigos y luego será la comisión quien decida el proceso que se le dará. Si seguirá recibiendo delegaciones para trabajar en este tema o si se pasará al Pleno para su votación. Diputada, todo esto tiene un condimento especial que ha sido la virulencia con la cual usted ha enfrentado a quienes se oponen a estas modificaciones que usted presenta, ¿no? Lo ha denunciado, por ejemplo, a través de las redes sociales. ¿Qué pasa? Que estos temas levantan situaciones de violencia incluso. Y bueno, es que estamos hablando de un proyecto de ley que justamente quienes los están defendiendo son personas
que están sufriendo algunas situaciones injustas y otros no sé, pero aparentemente por los agravios, por los insultos o por la forma en que se expresan las redes sociales hacia mí, hacia mi familia, evidencian que vamos por el camino cierto, están reforzando mi argumento, porque si alguien se expresa así en una red social de alguien que no conoce y que está llevando su trabajo, como tiene que ser un diputado en esta república, imagínese lo que habrá sido con su exmujer o con sus hijos, ¿no? Digo, realmente. ¿Se siente amenazada? No, siento que me quieren presionar o que todo el tiempo están intentando que yo me asuste por sus permanentes agravios e insultos en las redes sociales y a mí al contrario, a mí me dan fortaleza, a mí me dan más fuerza. A mí no me conocen realmente, digo, a mí me encanta el trabajo que hago y estoy convencida de las cosas que les acabo de decir y voy a seguir trabajando fuertemente para que este proyecto se modifique. Si se aprueba, lamentablemente, en la Cámara de Diputados, seguiré trabajando porque todos los proyectos se pueden modificar por más que estén aprobados. O sea, seguiremos trabajando para poder modificar y para que no se desproteja a los niños, niñas y adolescentes. El comienzo y el fin de toda normativa tiene que ser la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y en el trabajo, en el estudio de todo este proceso, yo no soy abogada, pero obviamente que tengo asesores abogados, que he estudiado muchísimo este tema, imagínese, digo, un tema tan específico que no todos los abogados lo conocen tampoco. Tan delicado también. Y tan delicado. Muy específico. Pero en el proceso de estudio me he enfrentado con catedráticos del derecho como lo fue el profe Couture, ¿no? Que escribió el decálogo del abogado, que en sus mandamientos dice: tolera la verdad ajena de la misma manera que quieras que toleren la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de aquellos que no utilicen el tiempo para su colaboración. O sea, hay que hacer el trabajo que tenemos que hacer. Los diputados tenemos que tener la posibilidad de estudiar, de trabajar, de aportar y de decir nuestras diferentes visiones políticas en los temas cuando no estamos de acuerdo. Sobre todo en un tema como este que no estuvo integrado en el compromiso por el país de la coalición republicana de gobierno. No tengo por qué yo estar votando un proyecto de ley el cual no comparto y que yo estoy aportando visiones diferentes. Muchas gracias, diputada. Gracias. Un gusto.